Agradecemos al ingeniero Walter Casquino por su participación, la que ha sido muy relevante para este evento. A continuación, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Salomón Lerner Guitis. Voy a dar lectura brevemente a su hoja de vida. Él es ingeniero industrial y de sistemas, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en el Instituto Tecnológico de Monterrey y en México. Tienen un MBA. Y el Instituto Tecnológico de Haifa en Israel. En su trayectoria profesional ha sido jefe de la Oficina Comercial del Perú para harina y aceite de pescado en la República Popular China y en Francia. Es fundador del Foro Democrático y Proética, Sociedad Civil para la Lucha contra la Corrupción, y presidente de la Asociación Civil Transparencia. Condecorado por la Embajada de Chile con la Orden Bernardo Higgins por los servicios prestados en favor de la democracia en el Perú. Presidente de varias empresas como son Comercio y Exportaciones, Helicópteros del Sur, ONG Otra Mirada, entre otras. Fue presidente del Consejo de Ministros en el 2011 y nombrado para presidir Grupo de Alto Nivel del UNASUR, que evaluó e hizo un seguimiento de la situación política en Paraguay. Actualmente ejerce como empresario, preside la ONG Otra Mirada, participa en varios directorios como Inversión por la Infancia, cuya misión principal es la erradicación de la desnutrición infantil en el Perú. Director fundador del Banco de Alimentos del Perú, organización sin fines de lucro, diseñada para aliviar el hambre de los más necesitados y realiza inversiones mobiliarias. La ponencia del ingeniero Salomón Lerner Guitis es la misión de la ingeniería para el desarrollo sostenible. Lo invitamos, por favor, ingeniero. Muy buenos días, estimados colegas. Primero quiero agradecer a los organizadores de este Colegio de Ingenieros, de esta reunión, esta invitación que se me ha hecho. Yo quisiera muy rápidamente, por el corto tiempo, pasar algunos cuadros que ilustran, quizá como lo ha mencionado también nuestra amiga coordinadora, colega coordinadora, otra mirada de la forma de ver el país. Y en esto, lo primero que quería presentarles es un cuadro sobre las políticas y funciones del Estado al 2030. ¿Y por qué es importante este cuadro? Este cuadro y estas actividades han sido acordadas por CEPLAN, que es la organización que hace los planes de gobierno del Perú, hace muy poco tiempo, en el 2017. ¿Cómo podemos ver al Perú al 2030? Y esto es importante para todos los ingenieros para saber cómo efectivamente debemos proyectarnos hacia adelante, que es una parte muy importante de la racionalidad que tiene que poner la ingeniería al servicio del desarrollo sostenible del país. ¿Cuál es el rol de la ingeniería en la gestión pública y privada? Y aquí resumo una serie de aspectos de lo que la ingeniería tendría que aportar al desarrollo sostenible del país. Pero este cuadro quisiera verlo un poquito más adelante para presentarle otro cuadro que nos explica mejor otro concepto de ver al país y al desarrollo sostenible del país. Este es el modelo de progreso social. Cuando hemos escuchado al ingeniero que me ha antecedido, él ha hablado del Producto Bruto Interno. Yo creo que hoy día en el mundo moderno, y sobre todo en países emergentes que están en el desarrollo, buscan desarrollo sostenible, tienen que ver no solamente el Producto Bruto Interno, sino tienen que ver también el índice del progreso social que hay en un país. Y cuando uno va al índice del progreso social en el país, tiene tres esferas importantes.
las necesidades básicas humanas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades que tiene un país. Y creo que esto es importante porque muchas veces el Producto Bruto Interno distorsiona lo que es el crecimiento de un país. Podemos tener un país petrolero que puede tener una renta per cápita de $30.000, pero que esa renta per cápita no se distribuye en igualdad, que todos tienen las mismas condiciones de progreso y de bienestar en un país. Y lo vemos en los países árabes que tienen productos brutos internos de $50.000, $60.000 per cápita. Sin embargo, hay poblaciones que viven en la miseria en esos mismos países. Igual sucede en estos países emergentes que queremos un desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Porque efectivamente lo que son los aspectos básicos humanos los tenemos retrasados. Y ese es el tema central, creo yo, que nos enfrenta a un enfoque diferente de solamente crecer económicamente. Y aquí, por ejemplo, les voy a dar 2 o 3 ejemplos rápidos. Uno es la desnutrición y la anemia en el país. Nosotros tenemos hoy día en niños de 0 a 5 años 42% de anemia. La pregunta que uno se hace, ¿estamos bien cuando 42% de nuestros niños, que van a ser el futuro del país, tienen el problema que no van a poder entender cuando vienen a ir a la escuela a los 5 años porque no tienen las neuronas necesarias para poder aprender el lenguaje y las matemáticas? La pregunta es no estamos bien. Y cuando hablamos de nutrición y tenemos porcentajes de 23 y 25% de promedio, pero en ciertos lugares del país tenemos 45 y 50% de desnutrición, tampoco no podemos decir que el PBI es bueno y que el crecimiento económico está llegando a dar un futuro importante al país, ¿no? Ese futuro importante del país no va a desarrollar con ese tipo de índice. Y así hablamos de otras cosas como el agua y el saneamiento. ¿Cuántas escuelas hoy día comienzan el año escolar con agua y saneamiento en el Perú? Imagínense, 44% no tiene agua y saneamiento en las escuelas públicas del país. ¿Cuántas escuelas en el país no tienen electricidad cuando inician el año escolar? Entonces, ¿para qué compramos la laptop para entregarles a esas escuelas estatales? 32% no tienen electricidad en el país. Esas son las cifras vistas de otra mirada de lo que se requiere hacer y la responsabilidad de la ingeniería en todo este desarrollo. ¿Cómo no hemos podido tener esa conectividad en el agua y el saneamiento, teniendo tanta capacidad tecnológica para poder desarrollarla? ¿Por qué? Porque no ha habido las circunstancias necesarias para desarrollar equitativamente muchas regiones del país. Y nos hemos centralizado en algunas en donde puede ser de que sí el desarrollo ha llegado. Este es el mapa del agua y el saneamiento. Ustedes ahí pueden ver quiénes son los que mejor tienen este agua y saneamiento. Por supuesto, si ustedes ven la parte verde, es Lima y la capital. Es la parte un poco de la costa. Pero miren ustedes el norte, la sierra y la selva, en donde hay los problemas de agua y saneamiento, en donde hay más capacidad de agua para poder justamente llevarlas a los hogares. Ahí está el agua, está el agua de la sierra, está el agua de la selva, pero que no se lleva y no se construye adecuadamente la conectividad para llevarlas a los hogares y buscar el bienestar de la mayoría de los peruanos. ¿Por qué nosotros creemos que tiene que haber un nuevo tipo de enfoque sobre el desarrollo sostenible del país? Porque no hemos tenido una política industrial adecuada. Y aquí veo algunas actividades que son importantes en esa política industrial, pero por sobre todo esa política industrial que lleve a algo que hasta el día de hoy seguimos discutiendo, el valor agregado.
Yo cuando estaba de presidente del Consejo de Ministros, o antes de ingresar presidente del Consejo de Ministros, me preguntaba, ¿para qué necesitamos innovación y tecnología cuando lo que necesitamos es obreros para que construyan edificios o trabajadores mineros para que con la lampa hagan que las minas saquen su materia prima? ¿Para qué necesitamos darles más educación a esos trabajadores cuando pueden hacer las cosas primarias si no hay valor agregado? Si no hay valor agregado, simplemente nos vamos a quedar como un país productores de materias primas que no va a tener los recursos que realmente nosotros podamos obtener en provecho de los 32 millones de peruanos. Miren un ejemplo de lo que ha pasado en el sector minero. Yo no soy antiminero, acabo de estar en un fórum con el señor Roque Benavides de la CONFIEP, presidente de la CONFIEP, con dos integrantes, el ingeniero Santa Cruz, representante de Newmont, y el señor Cabrera, sobre el problema de Conga, a la cual nosotros dedicamos esfuerzos necesarios para llevarlo adelante, Conga con un tipo de minería con tecnología adecuada, con tecnología moderna. Pero les digo, acaba de realizarse el proyecto de las Bambas. ¿Ustedes creen que el proyecto de las Bambas ha dado un provecho antes de que este provecho, de este proyecto tan grande para el país, se lleve adelante? No. La Bamba fue un proyecto que se lo vendieron a los grupos inversionistas chinos. Los grupos inversionistas chinos hicieron una licitación y un grupo Glencore, y el grupo Glencore hizo una licitación y se los entregó a los grupos chinos. Una mina que se la dieron en licencia a un grupo de peruanos que le vendió a Glencore, y Glencore que se la vendió a los chinos en 7.000 millones de dólares. Y el gobierno peruano no ha tenido ningún provecho de ese tipo de aspectos tributarios en la cuestión del control sobre los recursos naturales del país. Entonces, todo eso hay que cambiar y hay que hacer un nuevo tipo de política que efectivamente los recursos naturales no se vendan al mejor postor y al primero que pasa por la esquina, sino hay que darles un curso necesario para que se desarrolle sosteniblemente el Perú con sus recursos naturales. Aquí les quería mostrar un par de cadenas de valor. Quizá ustedes no han escuchado, o algunos sí han escuchado, que quienes plantearon en el CADE de Cusco hace algunos años atrás, 7 años atrás, fue invitado especial un famoso ingeniero, Michel Porter, que fue invitado al CADE del Cusco para dar la conferencia magistral de esta reunión. Y efectivamente, él había estudiado la realidad peruana, él es un tipo desarrollista, él es un tipo que agarró y nos dijo con mucha claridad, ustedes han hecho muy bien la primera etapa, pero para subir al escalón de la segunda etapa, ustedes necesitan hacer valor agregado. Si no hay valor agregado, se quedan en la primera etapa. Si ustedes no innovan, no tienen tecnología, no invierten en investigación, ustedes no van a poder seguir escalando. Y eso nos lo dijo con mucha claridad. Y para seguir escalando, justamente, hay que hacer cadenas de valor, clústeres, por ejemplo, el caso de conservas y congelados, en donde se moviliza todo el aspecto del valor agregado del país. Si ustedes pueden darse cuenta, ahí interviene el envase, interviene la comercialización, interviene el tipo de mezclas para poder hacer de la conserva un producto apetecible, el producto de toda una serie de actividades de los barcos especializados para poder hacer ese tipo de pesca. Es decir, es una cadena de valor agregado y no seguir enviando al exterior simplemente el gas, simplemente los productos mineros que no tienen ningún tipo de valor agregado. Nosotros, inclusive, el poco pellets que estábamos exportando de
de Hierro Perú, de Shogun, hoy día ya ni siquiera peletizamos, lo mandamos simplemente como concentrado de hierro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pensamos que debe existir, un nuevo tipo de desarrollo sostenible en el Perú, en donde haya un desarrollo del valor agregado. Igualmente, hay una cadena de valor del clúster de hortofrutícola de la costa peruana. Miren, yo estudié en el Instituto Tecnológico de Haifa. Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Es de la dimensión del departamento de Ica. ¿Ustedes saben cuánto exporta Israel agroindustrialmente? 16.000 millones de dólares. Y nosotros tenemos en la costa 1 millón de kilómetros cuadrados y no exportamos ni 10.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si ustedes dicen, yo no quiero entrar acá en la discusión si el Perú es país minero o el Perú puede ser un país agroindustrial, las cifras van a derrotar a los mineros. Simplemente les voy a dar un ejemplo, muy claro y muy concreto. Cuando ingresamos al gobierno, el año 2011, teníamos 6 proyectos en la costa peruana de irrigación. Puyango-Tumbes, el proyecto de Alto Piura, el proyecto de Olmos, Chavimochic, Chinecas, el trasvase del río Huancavelica a Villacurí, a la zona de Ica y terminando por Majes-Sihuas. Eso significaba 500.000 de hectáreas para ser irrigadas, para dar trabajo a 1.300.000 personas y un producto de desarrollo agroindustrial al exterior de alrededor de 16.000 millones en los siguientes 10 años al Perú. ¿Por qué nos faltaría dólares? ¿Por qué nos faltaría empleo para la masa trabajadora? Esa masa trabajadora que baja de la sierra hoy día a las costas peruanas a trabajar en los campos del norte, en los campos del sur. Crear eso hubiese significado 1.200.000 empleos más en el país, 16.000 millones de dólares de exportación en agroindustria y todo el valor de la cadena de la agroindustria, que es el envase, que es el plástico, que es la conectividad en los puertos, la necesidad del transporte, el frío, el congelado, es decir, y toda esa cadena de valor agregado. Eso es lo que nosotros, por lo menos algunos, como ingenieros, creemos que pensamos que debería ser el verdadero desarrollo sostenible del país. Sin dejar lo minero. Lo minero también es muy importante. Lo minero es sumamente importante. Hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo. Pero no podemos desperdiciar, por ejemplo, el tema de la agroindustria, el tema de la pesquería, el tema de la industria. Seguro Fernando Villarán ahora nos va a hablar con más propiedad de la diversificación productiva que tiene el país. Para nosotros es importante, urgente, fortalecer la institucionalidad ambiental. No podemos seguir destruyendo nuestro medio ambiente. Lo que está pasando con la deforestación en la selva peruana, lo que está pasando en Madre de Dios, es simplemente un crimen contra la naturaleza y contra los recursos naturales que tenemos en el país. Tenemos que tener cuidado sobre el medio ambiente. Puede haber algunos asuntos drásticos, muy bien, hay que estudiarlos, hay que evaluarlos, pero sin embargo el medio ambiente es un tema importante que los ingenieros tenemos que tener en consideración. Termino con lo siguiente, ya me han sacado un cartelito, ahorita me van a sacar uno rojo y me van a cortar. Los ingenieros tenemos que pensar en que tenemos que hacer infraestructura para los ciudadanos. Y hacer infraestructura para los ciudadanos es que tenemos que ser racionales. Por ejemplo, un tema racional, que aquí lo estamos presentando como un estudio que tendríamos que hacer. ¿Qué cosa era más importante? ¿Hacer los metros, donde está costando 7.000 millones de dólares, o hacer 5 corredores de transporte público masivo, que costaba 2.800 millones de dólares? Son preguntas que los ingenieros tenemos que evaluar, que analizar.
Hay que hacer brechas de infraestructura para acceso a los servicios públicos. Tenemos que trabajar el agua, el saneamiento, tenemos que trabajar la electricidad en las zonas que hay en el Perú, esa necesidad. Tenemos que hacer seguridad alimentaria con agroindustria. Tenemos que tratar de hacer zonas de vivienda y desarrollo urbano planificadas, no en el desorden que tenemos hoy día. Tenemos que tener puertos y aeropuertos. Hoy día tenemos una ampliación del aeropuerto en el Callao. ¿Ustedes saben cuánto va a costar esto? Como 2.500 a 2.800 millones de dólares. ¿Y cómo llegan los pasajeros al aeropuerto internacional? Si se demoran 2 horas, 2 horas y media para poder llegar. No llegan. O puertos, como en el Callao, en donde también son 2 horas para poder llegar al puerto. Entonces, si no controlamos un sistema de ingeniería en el cual haya una verdadera conectividad, nosotros estamos construyendo el caos y no un desarrollo sostenible. Y creo que eso, como ingenieros, tenemos una responsabilidad porque nosotros no somos emotivos, nosotros somos racionales y tenemos que decir que 2 más 2 es 4 y que cuando digamos nosotros como ingenieros que primero hay que ver cómo se accede a un puerto, cómo se accede a un aeropuerto, tenemos que construir las vías, las comunicaciones para poder hacer esos caminos que nos lleven a ese destino final con éxito. Eso es un poco una síntesis de lo que quería un poco transmitirle. Hay muchas más cosas aquí que podríamos haber desarrollado, pero el tiempo es bastante corto y la paciencia de ustedes también. Muchas gracias.